Dentro de mí estoy intranquilo, habrá terminado mi vida ya. Cuando vea la cara de Cristo. Hola, en la anterior lección habíamos hablado acerca del llamamiento de Moisés y vimos cómo Moisés presentó 5 disculpas que a nuestro modo de ver eran disculpas absurdas. Pero finalmente Moisés obedeció a la palabra del Señor y fue finalmente a presentarse ante el faraón en compañía de su hermano Aarón. Bueno, resulta que cuando se presentaron delante del faraón, el faraón no les quiso hacer caso y es más, les aumentó el trabajo. Anteriormente les proporcionaban la paja para poder fabricar los ladrillos, pero después que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón determinó de que los israelitas debían buscar su propia paja, pero no debían de bajar la cantidad de producción de ladrillos. Entonces esto desmotivó por un lado a todo el pueblo, pero por otro lado también se sintieron mal tanto Moisés como Aarón. Bueno, resulta que después nuevamente se presentaron ante el faraón y en esta oportunidad Aarón lanzó su vara y la vara se convirtió en una serpiente, en una culebra. Y dice que los hechiceros de Egipto también hicieron lo mismo con sus varas. Pero el detalle fue que la vara de Aarón, o sea, la culebra, se comió a las otras dos. Pero aún así, Faraón no se convenció y no dejó salir al pueblo de Israel. Después de este evento, se desarrollaron lo que nosotros conocemos como las 10 plagas. La primera plaga fue la plaga del agua convertida en sangre. Luego vino otra plaga, la plaga de las ranas. Dice que las ranas estaban por todo lugar y aún así se mantenía firme el faraón en su obstinación en no dejarlo salir al pueblo de Israel. Luego vinieron las plagas de los piojos. Era una situación bastante incómoda. Luego vino la plaga de las moscas. Posteriormente vino la plaga de la muerte del ganado. El caso fue que murieron los ganados, así como los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas, pero solamente de los egipcios, no así de los israelitas. Luego vino otra plaga que consistió ya también en sarpullido de úlceras. Dice que a toda la población de Egipto le comenzó a salir sarpullidos de úlceras. Era una cosa muy dolorosa y muy incómoda, por supuesto, pero aún así Faraón se mantenía firme en su obstinación. Después de esto se desató la plaga del granizo con fuego. Fue una situación que nunca había sucedido y dice que los sembríos de cebada y de lino pues quedaron totalmente arruinadas. Pero los sembríos tanto del trigo como del centeno no sufrieron daño porque recién estaban en crecimiento. Bueno, el caso fue que en esa oportunidad tampoco Faraón dejó salir al pueblo de Israel. Después de esta plaga vino la plaga de las langostas, que comieron todo lo que era verde, todo lo que no había sido dañado por el granizo con fuego, pues vinieron y aprovecharon de esto las langostas. Después vino otra plaga. Dice que por 3 días hubo oscuridad en Egipto. Fue la plaga de las tinieblas. Ante todo esto, Faraón por ratos parecía que iba a ceder, pero por otros lados
por otros momentos se mantenía firme en su obstinación de no dejar salir al pueblo de Israel. Bueno, finalmente el Señor tuvo que desatar una última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que en aquella oportunidad el Señor estableció la famosa fiesta de la Pascua. Pascua viene del término hebreo que en hebreo se dice Pesaj, que significa pasar. Bueno, ¿en qué consistía esta fiesta? Consistía en que los israelitas debían sacrificar un cordero sin defecto y que sea de un año. Este cordero debían de comerlo cocinado al fuego, pero tenían que acompañarlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Debían comerlo, dice, de pie, listos para emprender el viaje. Entonces, después de establecido esta fiesta, el Señor les ordenó que pintaran con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas, de tal forma que cuando venga el ángel de la muerte, pues no tocase o no entrara a esa casa. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. Dice que en Egipto todo primogénito murió, así del faraón como de todas las personas y de todas las clases sociales. Bueno, en el desarrollo de estas 10 plagas, nosotros podemos encontrar varias enseñanzas, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar nada más en 3 enseñanzas que consideramos muy fundamentales que tomemos en cuenta. En primer lugar, nos llama la atención que el faraón en 4 oportunidades, cuando se estaban desarrollando 4 plagas, el faraón prometió, le dijo a Moisés: pidan a vuestro Señor, a vuestro Dios, que aparte esta plaga de mí y entonces les voy a dejar salir. Y entonces Moisés pedía al Señor y la plaga terminaba. Estas plagas fueron la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga del granizo con fuego y la plaga de las langostas. En esas 4 oportunidades el faraón prometió dejarlo salir, pero finalmente se retractó. Es decir, cambió de opinión. Y miren, esta es una enseñanza importante para nosotros. Muchas veces nosotros también podemos hacer alguna promesa delante de Dios y finalmente no lo cumplimos. Y ese tipo de actitudes, por supuesto, a nuestro Señor no le agradan. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces aquí la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros que si empeñamos nuestra palabra, que si hacemos alguna promesa al Señor, nosotros tenemos que cumplirlo.
Pero ¿cuántas veces y cuántos casos hemos visto de personas que de pronto prometen serle fiel al Señor de ese día en adelante? Pero muchas veces ni siquiera pasa una hora y ya se olvidaron de su promesa. Entonces, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de cristianos son? De repente ese puede ser alguno de nuestros casos. Si ese es su caso, yo le animo en el nombre del Señor a que usted reafirme su promesa de serle fiel al Señor, pero que lo cumpla con esa promesa. No sea como el faraón. El faraón prometió dejar salir al pueblo de Israel y cuando terminó la plaga, pues se retractó. Mis queridos hermanos, nosotros como cristianos, según la palabra del Señor, no necesitamos jurar por nadie. Dice el Señor que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿Y por qué nosotros no necesitamos jurar? Porque justamente nosotros como cristianos, cuando damos nuestra palabra, quiere decir que nosotros lo vamos a cumplir. Usted no puede de pronto empeñar su palabra y de pronto dejar de cumplir lo que usted prometió, porque usted está faltando directamente a Dios. Esa es la primera enseñanza que queríamos sacar de este desarrollo de las plagas. Hay una segunda enseñanza y hay algo que nos llama la atención. Y es que si nosotros analizamos bien el libro de Éxodo, nos daremos cuenta que los hechiceros del faraón en 3 oportunidades lograron hacer el mismo milagro que hicieron Moisés y Aarón. Fíjense, si nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 7, versículos del 11 al 12, nos daremos cuenta de que los hechiceros de Egipto dice que tiraron también sus varas y sus varas también se convirtieron en culebras. Luego, si nosotros revisamos en Éxodo capítulo 17, versículos 17 y 22, nos daremos cuenta que dice que Aarón golpeó las aguas del río y las aguas se convirtieron en sangre. Y dato curioso, lo mismo también hicieron los hechiceros. Si nosotros revisamos Éxodo capítulo 8, versículos 6 y 7, nos daremos cuenta que también los hechiceros hicieron aparecer ranas en Egipto. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la siguiente conclusión, mis queridos hermanos, que el maligno también tiene poder. Satanás también tiene un poder, aunque sea un poder limitado, pero Satanás también tiene poder. Y esto nosotros no podemos obviarlo, no lo podemos negar. Pero miren, la manera en cómo Satanás actuó desde el principio, si recordamos, dice que actuó por medio de una serpiente que tentó a Adán y Eva. Luego nosotros vemos el actuar de Satanás por medio de los ángeles que habían desobedecido la palabra del Señor y se vinieron a juntar con mujeres humanas y producieron una generación de gente maligna. Y esos ángeles, por supuesto, recibieron el castigo que se merecían. Luego nosotros vemos a Satanás actuando por medio de la gente. La gente se había convertido en gente depravada, gente que solamente pensaba en cosas malas. Y Dios trajo como consecuencia el diluvio universal. Y ahora, en este episodio, vemos a Satanás actuando por medio de los hechiceros. Bueno, en esta era cristiana en la cual nosotros estamos viviendo, Satanás ha tomado otra estrategia. Y es una estrategia mucho más maligna y es una estrategia
más difícil de poder encontrar, es más difícil de ubicar. Y miren, para poder tener un poquito claro, vamos a ir a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, versículos del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, la obra que está realizando hoy en día Satanás es más difícil de distinguir. Satanás de pronto ha entrado de frente a la iglesia y dice que se disfraza como ministro de justicia, como falsos apóstoles, como falsos maestros, falsos pastores. ¿Y cómo los podemos distinguir? Pues los podemos distinguir de una manera que el apóstol Pedro también nos los advierte. En segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó al mundo antiguo. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, miren, aquí el apóstol Pedro nos está ayudando a identificar a esos falsos maestros, a esos falsos pastores. ¿Cuál es el propósito de esos falsos pastores o falsos maestros? Es el dinero. Es que ellos harán, dice, mercadería de vosotros, pero con palabras fingidas. Recuerden lo que nos dijo el apóstol Pablo. Nos dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia. Entonces nosotros no vamos a esperar hoy en día que Satanás aparezca solamente haciendo hechizos, haciendo brujerías. No, de esa manera nada más no trabaja Satanás, sino que también Satanás trabaja por medio de esos obreros que su único propósito es el propósito material. Y también lo mismo nosotros podemos ver en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el único fin que está persiguiendo es solamente su afán económico. Querido hermano y amigo, no te dejes engañar por falsos maestros. No te dejes engañar por falsas enseñanzas. Es por eso que tú necesitas leer la palabra del Señor para que tus ojos puedan estar abiertos y puedas de esa manera distinguir la verdad. Nuestro Señor Jesucristo advirtió en una oportunidad diciendo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, si usted se deja guiar por un guía ciego, no es que usted va a quedar libre del castigo. Así como los dos ciegos caen en el hoyo, usted también, por dejarse guiar por un falso predicador, por un falso maestro, por un falso sacerdote, también usted puede correr el mismo riesgo. Bueno, vamos a continuar
y dijimos que teníamos 3 enseñanzas que encontramos a través del desarrollo de las 10 plagas en Egipto. Bueno, ahora vamos a ver la tercera enseñanza. Y para esto vamos a leer lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 29 al 30. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. No había casa donde no hubiera un muerto. Entonces, como estamos viendo en este texto bíblico, dice que todo primogénito de Egipto murió. Bueno, esto que estamos mencionando nos obliga a identificar quién fue el faraón que estaba gobernando durante el tiempo que los israelitas salieron de Egipto. Es decir, vamos a identificar al faraón del Éxodo. Y para esto nosotros necesitamos recordar que según la cronología bíblica que hemos establecido en la lección número 14 de esta serie de estudios, habíamos notado en aquella oportunidad que los israelitas salieron de Egipto alrededor del año 1450 antes de Cristo. Bueno, según los periodos históricos del imperio egipcio, en esa oportunidad estaban gobernando los faraones de la 18ª dinastía. Estos faraones de la 18ª dinastía, nosotros los podemos ubicar y podemos mencionar quiénes fueron, y justamente esta relación comienza con Amosis I. Luego le sucedió Amenofis I, y a este le sucedió Tutmosis I. Después vino Tutmosis II, y queremos detenernos en esta relación. Pues fíjense, hacia el año 1479 antes de Cristo, Tutmosis II murió. Pero el caso fue que Tutmosis tenía una esposa principal y tenía también otras esposas secundarias. Pero el caso fue que ni en la esposa principal ni en las esposas secundarias tuvo un hijo varón, pero tuvo un hijo varón en una concubina, en alguien que no era ni siquiera esposa secundaria. Entonces, cuando murió Tutmosis II, hubo un problema por saber quién podría ser su sucesor. Bueno, el caso fue que tuvieron que designar al hijo varón de este faraón que había tenido en una concubina, el cual recibió justamente el encargo de ser el faraón, pero para esto él necesitaba casarse con la hija del faraón, es decir, con su media hermana. Finalmente el matrimonio se concretó, pero el caso fue que después del matrimonio fue finalmente reconocido como faraón Tutmosis III. Pero resulta que Tutmosis III era de corta edad. Muy probablemente tenía alrededor de unos 10 años cuando fue coronado como faraón de Egipto. Esta situación fue aprovechada por Hatshepsut, la esposa del difunto faraón Tutmosis II. Entonces, resulta que Hatshepsut aprovechó esa oportunidad y se hizo nombrar también como faraón. Entonces, durante un tiempo hubieron 2 faraones en Egipto como corregentes. Por un lado estaba Hatshepsut
que descendía justamente de un linaje real, y por otro lado estaba Tutmosis III, que por aquel entonces era nada más que un niño. Entonces Hatshepsut gobernó paralelamente con Tutmosis III hasta que finalmente Hatshepsut murió en el año 1464 antes de Cristo. De ahí en adelante Tutmosis III gobernó de forma libre y con todo el poder. Bueno, el caso fue que Tutmosis III tuvo dos esposas principales. Una era la hija de Hatshepsut y la otra era una tal Salkri. Y con ella llegó a tener un primer hijo varón, es decir, su primogénito. Pero resulta que cuando nosotros revisamos la tumba mortuoria de este faraón Tutmosis III, que se encuentra en Karnak, nosotros identificamos una inscripción en jeroglíficos que dice que este hijo del faraón Tutmosis III murió aproximadamente hacia el año 24 del reinado de Tutmosis III. Es decir, Tutmosis comenzó a gobernar en el año 1479 antes de Cristo, y su hijo primogénito murió hacia el año 1455 antes de Cristo. ¿Será una coincidencia que lo que dice la Biblia respecto a la muerte del hijo primogénito del faraón sea ese mismo primogénito que nosotros encontramos en la tumba de Tutmosis III en Karnak? Pues creemos que sí. Creemos que lo que está diciendo en esta oportunidad la Biblia respecto a la muerte del primogénito del faraón corresponde exactamente con la historia. Esto quiere decir que lo que encontramos nosotros en la Biblia no son solamente cuentos, no son solamente mitos, sino que son eventos que sucedieron realmente. Hay muchos que han considerado por años que el faraón del Éxodo era el famoso Ramsés II, pero como les había dicho anteriormente, no hay razón para poder afirmar eso. No hay ninguna evidencia, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia. En cambio, hay mucha evidencia de que el faraón que estuvo reinando en Egipto cuando se produjo el éxodo de los israelitas era Tutmosis III. Y el hecho de que nosotros encontremos en su tumba la inscripción de la muerte de su hijo primogénito avala lo que está escrito en la palabra del Señor. Bueno, solamente para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta lección. En esta lección hemos visto tres cosas que son importantísimas destacarlas. En primer lugar, habíamos visto que el faraón faltó a su promesa, rompió su promesa. Y esa es una enseñanza para nosotros, a no romper con las promesas que nosotros le hacemos al Señor. En segundo lugar, vimos que también el maligno tiene poder. Así que nosotros tenemos que entender que Satanás tiene un poder, claro que es un poder limitado. Y por último, estamos viendo de que el faraón del Éxodo fue el famoso Tutmosis III. Bueno, espero que esta lección les ayude a fortalecer su fe en nuestro Dios Todopoderoso, les ayude a comprender de mejor manera el texto bíblico. Si usted desea una copia por escrito de esta lección, así como de otras lecciones, le voy a dejar el link en la cajita de descripción de este video.
Con ese link usted va a poder acceder a las diferentes lecciones, y si usted no encuentra la lección que usted estaba esperando, usted me hace llegar a través de los comentarios qué lección quisiera tenerlo por escrito, y entonces con mucho gusto le voy a direccionar al lugar en donde usted puede encontrar, ya sea en PDF o en Word, para su mayor comodidad, y usted lo pueda descargar y finalmente lo pueda imprimir. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Dentro de mí estoy intranquilo, habrá terminado mi vida ya. Cuando vea la cara de Cristo, ¿qué le digo y qué me dirá? Será su voz la que estoy oyendo, ya no temas y ven.